De verdad, una maravilla, de verdad. ¿La usáis todos Canva habitualmente? Sí, ¿no? Pues ahí, o sea, es que es increíble las cosas que ofrece de manera gratuita. Bien. Ah, no, no sé qué he hecho para atrás, no, no quiero. Bueno, pues ya está. Bien. Voy a hacer ¿os acordáis de nuestro blog? Voy a hacer algunas cosas. Bueno, primero, para que veáis hasta qué punto es versátil en hacer cosas, vídeos y tal. ¿Os acordáis de nuestro blog, verdad? Que lo teníamos aquí. Bien. Y entonces ahora le vamos a poner aquí una imagen en esto, ¿no? Pero, eh, ¿cuándo de grande es esta imagen? O sea, para que nos ocupe el cuadro en azul, ¿cuánto tiene que ser? ¿Qué dimensiones tiene que tener? ¿Alguien? Sí. ¿Cómo lo hacemos eso? Sí, pero primero tenemos que saber, podemos decirle inspeccionar. Y entonces, fijaos aquí, que se nos abre en los navegadores, aquí, la dimensión de esto, porque claro, le vamos a decir a Canva que nos haga una imagen con unos determinados píxeles. O sea, lo he hecho así. Veis aquí en vuestro navegador, en Chrome, o en este caso aquí, abrimos aquí y le decimos, perdón, nos situamos aquí encima y con el derecho le decimos inspeccionar. Inspeccionar. Y entonces arriba nos aparecen las dimensiones de este. Veis aquí en vuestro navegador, en Chrome, o en este caso aquí, abrimos aquí y le decimos, perdón, nos situamos aquí encima y con el derecho le decimos inspeccionar. Inspeccionar. Y entonces arriba nos aparecen las dimensiones de esta cabecera. Entonces, cuando señalo aquí la cabecera, me aparece 940 por 146, 148,6. Estas son las dimensiones de nuestra cabecera, pero, a ver. Bueno, esto yo como o sea, en Chrome, que es el que suelo usar, lo hace para mi gusto mejor que aquí. Pues entonces, por eso lo había copiado, pero tenéis que inspeccionar esto. Y en este caso es en píxeles, porque yo creo que ahí no estaba dando otro dato, es 940 por 147,8 píxeles. Bien. Entonces venimos a nuestro Canva que ya tenemos y le decimos que queremos hacer una imagen. Vamos a ver aquí. O sea, perdón, vamos a decirle aquí. Vamos a decir una presentación. También le puedes a personalizar directamente. Eso voy a hacer ahora. Entonces, aquí, redimensionar. Entonces le vamos a decir tamaño personalizado y aquí nos vienen ya los píxeles. Entonces que eran 940 por 147,8.
A ver si resulta que no me deja. Ay, que no me va a dejar. Es que, ¿veis lo que pasa aquí? ¿Veis esta coronita? Esto significa que es de lo pro, ¿eh? Bueno, bien. Por esto es importante. A ver si me deja hacer mi prueba gratuita. Claro. Es que me tengo que dar, bueno, vais ahí y ya está, ¿eh? Bueno, es que antes dejaba hacer más cosas. Bueno, vais ahí, redimensionáis la tarjeta y luego le venís aquí y le decís una imagen, insertar una imagen y ya está, ¿eh? Podéis venir aquí a elementos que te deje poner, bueno, hacer vuestra cabeza, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero le tenéis que generar vuestra imagen, la que queráis, o una fotografía, o utilizarlo con la inteligencia artificial, con lo que queráis, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente quería hacer eso como prueba, a ver qué tal os sale, ¿eh? Yo haré esto en casa, pero con mi versión profesional, y haré una captura de pantalla para que veáis todo el proceso, esto que no me ha dejado hacer, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, entonces quiero que hagáis eso para vuestro blog. Entonces, importantísimo crearse un Canva para docentes. Venga. Vamos a hacer, os voy a enseñar ahora, os dije que íbamos a hacer, íbamos a hablar también de hacer de ampliaciones, de monográficos sobre temas, ¿eh? O sea que esto, para que os hagáis una idea, haremos unos 15 o así, hablando a fondo de un tema, que en este caso va a ser autismo, pero haremos otros, yo que sé, de disgrafía, de discalculia, de dislexia, o sea, de los principales temas de vuestros campos. ¿Con qué fin? Pues porque, hombre, si uno va a hacer su programación y va a hablar de autismo, pues tiene que hablar con un grado de conocimiento máximo, ¿eh? O sea, porque a lo largo de la presentación al tribunal, además de contar lo que hace con sus alumnos, pues tiene que hablar de aspectos teóricos, tiene que hablar de datos de investigación, o sea, tiene que demostrar un conocimiento muy profundo del tema, ¿eh? Entonces, de eso tratarán estas ampliaciones. Lo hago hoy como muestra de autismo. Bien, y entonces, para hacer esto y facilitaros la vida, os voy a explicar, primero os voy a explicar un poco cómo lo he hecho yo, qué os voy a contar sobre autismo, y luego os voy a explicar cómo he llegado hasta aquí, ¿eh? Cómo he llegado hasta aquí. Bueno, veis que he preparado una presentación. Entonces, esto sería un poco la fundamentación teórica que vosotras daríais a vuestra programación, ¿no? Una intervención inclusiva sobre autismo. Entonces podríais utilizar esto, o sea, una presentación así similar a esta, que podríais proyectar en vuestro ordenador, por ejemplo, ¿eh? Entonces, hablando primero de qué es el espectro autista, pues es un trastorno del neurodesarrollo, según establece el DSM-5, TR o el CI-11, y que se caracteriza pues, por unos patrones de conducta que afectan a la comunicación, a la interacción social y a las conductas repetitivas, ¿eh? Aquí tenemos más texto del que sería conveniente en una presentación, pero lo dejo así para que veáis, luego sería cuestión de quitar, ¿no? Bien, ¿qué evolución desde el punto de vista teórico ha tenido el autismo? Bueno, pues los primeros autores que hablaron del autismo, como sabéis, fueron Leo Kanner y Asperger, con un año de diferencia, y sí que se conocieran uno el trabajo del otro, ¿eh? De hecho, Kanner, que es un psiquiatra austríaco-estadounidense, o sea, habló del autismo infantil clásico, y Asperger habló se parece más a lo que ahora denominamos TEA, ¿eh? O sea, de todo el repertorio, el rango TEA. Hay un artículo muy interesante
que lo tenéis aquí. O sea, además de esta presentación, yo os he subido un montón de materiales sobre autismo, ¿eh? O sea, un montón razonable. Entonces, por ejemplo, el marco... Vaya, se me ha saltado esto. El marco teórico, veréis que hay un par de artículos de la revista Investigación y Ciencia. Por ejemplo, este es muy interesante, ¿eh? Los dos son muy interesantes, os recomiendo que lo leáis. Cómo se pasó del concepto de autismo al espectro autista. Os voy a contar la historia, más o menos. Este es Asperger en la Universidad de Viena y con el hospital infantil que llevaban. La historia es más o menos la siguiente, os la voy a resumir, ¿no? En los años 40, 30, 40 del siglo pasado, era Austria y Alemania donde estaban los expertos mayores, los psiquiatras más importantes, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que vino la guerra mundial, el nazismo y tal. La mayoría de los grandes psiquiatras eran judíos, eran judíos. Y entonces Asperger, este señor que veis aquí, que os he enseñado, pues era vienés. Entonces, siendo prácticamente un recién graduado, pues claro, los jefes tuvieron que salir y él se quedó al cargo de los cuidados de los niños autistas. Él era muy joven entonces, pero empezó a hacer observaciones y a describir prácticamente lo que ahora se conoce como TEA. Se parece mucho al concepto que tenemos ahora del TEA como algo gradual, que hay diferentes grados, que muchos tienen lenguaje, que muchos tienen problemas de sociabilidad, pero que ya no es una cosa cerrada como se entendía el autismo clásico. Bueno, pues esto ya lo empezó a describir Asperger, ¿eh? Pero ¿qué ocurrió? Que como era alemán, bueno, alemán era bien, era austríaco, y claro, pues o sea, cuando llegaron los nazis se quedó al cargo del hospital, pues su trabajo pasó totalmente desapercibido durante decenas y decenas de años, hasta que lo rescató después Lorna Wynne, ¿eh? Hasta que vamos a la presentación. Esta historia la tenéis ahí contada, ¿eh? A ver, que me estoy perdiendo ya porque tengo tantas ventanas abiertas que no sé dónde estamos. A ver. Aquí tampoco, bueno, voy a empezar. Aquí, bueno. Bien, a ver, que casi me he perdido. Bien, os decía eso, que Asperger describió el concepto más actual de TEA, pero cayó en el olvido precisamente por eso, pues porque publicó en alemán, porque digamos que era sospechoso, aunque él no era nazi, pero de estar arropados por los nazis. Bueno, y entonces hasta que Lorna Wynne, una de las grandes investigadoras que todavía vive actuales del autismo, no rescató su obra hasta en los años 80, pues pasó en el más completo de los olvidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que os digo, la dimensión actual se parece mucho más a la que propone Asperger, ¿eh? Entonces, hay ese artículo que os he contado antes, explica cómo se produce esa evolución y la competencia entre, aunque ellos no se conocieron, entre Asperger y Kanner, ¿eh? Bien. Y luego, o sea, eso sería un poco la historia. Los modelos teóricos clave sobre el autismo, los que manejamos ahora, serían estos. O sea, estas son las teorías más relevantes. La de teoría de la mente, que lo proponen Uta Fritsch, otra de las grandes investigadoras, y Simone Baron Cohen. Ya sabéis qué es la teoría de la mente y que dicen que es uno de los grandes problemas de los autistas. ¿Sabéis este concepto? ¿Lo explico? ¿Lo explico? Venga. Porque es fundamental, si quiero hablar de autismo, a ver, dice que lo que les falla a los autistas es que son incapaces de ponerse en la mente, en lo que piensan los demás, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a suponer, por ejemplo, que... a ver, que yo tengo esta botella aquí guardada, ¿eh? Bien.
Y entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Se guarda aquí una botella de agua y entonces ahora sale Inés de aquí y se va al baño. Y entonces yo cojo la botella y la guardo en mi bolsillo. Bien, aquí. Y entonces entra Inés y le preguntamos, Inés, ¿dónde está la botella de agua? Bien, ¿vosotros qué diríais que va a decir Inés? ¿Dónde está la botella de agua? En el cajón, ¿verdad? Porque no ha sido consciente de que la ha cambiado de sitio, ¿verdad? Eso es lo que diríamos cualquier persona normal. Pero un autista no es capaz de ponerse en la mente de Inés, que no sabe lo que ha pasado. Un autista diría que la tiene en el bolsillo. Eso es la teoría de la mente. Eso es la teoría de la mente. No sabe ponerse en las capacidades, en la piel de otra persona. Y eso es lo que les está fallando. Esto es la hipótesis, digamos, más relevante sobre el funcionamiento intelectual de los autistas. Falla la teoría de la mente, el ponerse en el lugar. Otra de las cosas que dentro de las teorías que se manejan es la coherencia central débil. O sea, que es fijarse, que tienden a fijarse en cosas no relevantes. O sea, tienden a hacer una captación muy episódica de la realidad, con lo cual se pierden pues esa coherencia de las cosas, se pierden en los detalles. Todo esto es relevante para el trabajo que vamos a hacer con los autistas, claro. La disfunción ejecutiva, pues este es otro de los factores fundamentales. Las funciones ejecutivas, o sea, la capacidad de planificación, la flexibilidad cognitiva, la atención, estas también serían otra cosa que fallan mucho los autistas. Las funciones ejecutivas le dedicaremos también un monográfico a hablar a fondo de las funciones ejecutivas porque ahora se ha comprobado que están detrás de prácticamente todas las dificultades escolares, de la dislexia, de la discalculia, del autismo, de la discapacidad cognitiva, y es algo que hay que entrenar y eso es algo que vosotras debéis hacer, trabajar las funciones ejecutivas. Normalmente ya en casi todas las evaluaciones psicopedagógicas pasamos pruebas de funciones ejecutivas que antes no había. Bien. Y luego otro aspecto que suele fallar es la capacidad de empatizar. Bien. Estos son un poco los aspectos teóricos. Bueno, y luego de última hora también los estudios de Ramachandran sobre las neuronas espejo. Las neuronas espejo, ya sabéis de lo que hablo, las descubrió Giacomo Rizzolatti, un italiano que fue premio Príncipe de Asturias aquí en España, y observó lo observó con monos, que cuando los pobres monos, entended que estaban con electrodos en la cabeza y haciendo cosas, y así sabemos qué es lo que pasa en los cerebros. O sea, bien. Bueno, pues observó que, ya como Rizzolatti, no Ramachandran, que resulta que hay un grupo de neuronas, se llaman neuronas espejo, le puso ese nombre, que se activan no solo cuando uno hace una cosa, yo voy a coger el ratón, claro, y todas las cosas que yo hago tiene una traslación en el cerebro, ¿no? O sea, hay un grupo de neuronas que lógicamente se me están activando cuando muevo esto. Bien, pero resulta que las personas también se nos activan esas neuronas cuando otra persona hace lo mismo. O sea, si te veo a ti mover el ratón, resulta que descubrieron experimentalmente que también se activaban esas neuronas, o sea, con plátanos. O sea, cuando el mono cogía el plátano, se activaban unas neuronas. Pero cuando el investigador cogía el plátano, se activaban también esas neuronas. Bien, pues Ramachandran lo que propone es que el circuito neuronal que está alterado en los autistas es el de las neuronas espejo, que tiene mucho sentido, si lo veis, con la incapacidad para ponerse en la mente de otras personas. ¿Qué nos hace pensar lo que estáis pensando vosotras o tal? Pues ese tipo de neuronas especulares o espejos, que se llaman neuronas especulares. Bueno, pues, a ver, esto es lo que las teorías que están detrás del autismo. Y brevemente, tendríais que explicar, a lo mejor no con tanta extensión, pero yo os hablo de los autores más relevantes en este momento. Y, por cierto, ¿los conocíais estos? ¿No?
Pues es que ya veis que yo voy a tope, o sea, yo voy al máximo, ¿eh? O sea, luego coged lo que queráis, pero yo voy a tope, o sea, yo quiero que impresionéis al tribunal, que les contéis cosas que a ser posibles no ha habido. Esto es de última hora, ¿eh? O sea, si alguien quiere saber más de estas cosas, pues, por ejemplo, ahora tenéis aquí, por ejemplo, de Ramachandran, pues vídeos en YouTube, o sea, que os explica en sus conferencias cómo es esto. Además es un tipo muy divertido, o sea, quiere decir que todos estos conceptos que yo os estoy explicando podéis investigar aquí. Claro, esto no es para todos, esto entiendo que es para alguien que vaya a hablar, vaya a hacer su programación sobre autismo, ¿eh? O sea, otro día hablaré de otra cosa, pero bueno, hoy estamos hablando de autismo. Entonces, claro, pues aquí en sus conferencias. Bueno, aquí lo tenéis y entonces, pues habla, es además muy divulgativo y habla de todo esto, de neuronas espejo, de los miembros del fantasma, del dolor, de las terapias que hace para corregir, bueno, de una serie de cosas y también habla de autismo en el sentido básicamente de lo que os acabo de decir. O sea, que el circuito neuronal que parecería que está afectado, esto no quiere decir que sea que vaya a ser cierto, porque en torno al autismo siempre hay mucha leyenda y muchos, en fin, muchos enigmas, ¿no? Pero ahora mismo es una de las teorías prometedoras, ¿eh? Digamos que estas serían las consolidadas, pero si uno va a hablar de esto, pues estaría bien hablar también de las neuronas espejo, ¿eh? Bueno. Luego también podríamos hablar, si queremos, de cómo se ha ido pasando del modelo médico al modelo inclusivo, ¿verdad? De la plasticidad neuronal, etcétera. Por cierto, antes se me olvidó deciros una cosa, o sea, qué importante la investigación, porque al principio, por ejemplo, en torno al autismo, bueno, ahora hace poco ha salido el señor Trump hablando de unas cosas sobre autismo que no tenían ni pies ni cabeza, ni pies ni cabeza, pero es que con el autismo esto ha pasado mucho desde el principio. Incluso Leo Kanner, el primero, habló, fijaos, decía que la causa era que realmente esas madres que tenían un hijo autista eran muy frías afectivamente con su hijo y esa era la causa del autismo. O sea, fijaos qué barbaridad. O sea, encima de tener uno la desgracia de tener un hijo autista, que salga la persona más prestigiosa del mundo en ese momento diciendo que encima, culpabilizando a las madres de que eran muy frías con sus hijos y eso generaba el autismo. Y no solo eso, sino que a partir de ahí se hicieron unas terapias absolutamente absurdas, como del abrazo forzado, o sea, supuestamente para darles más cariño, pues los cogían y los tenían ahí agobiados durante horas y horas, o sea, una barbaridad, ¿eh? O sea, por eso la importancia de la investigación. O sea, quiero decir que en relación al autismo, desde los primeros tiempos ya han ocurrido toda serie de opiniones y teorías absurdas y de lo más peregrinas, ¿eh? Bueno, sin más. Así que lo de Trump es como un episodio más de las muchas cosas sin sentido que se han dicho sobre el autismo, ¿no? Bueno, también otro apartado que es relevante, si vais a hablar de un tema, pues lógicamente es los datos de investigación, ¿eh? De investigación. Pues por ejemplo, los más relevantes es que están aumentando mucho, posiblemente o muy posiblemente, pues que porque han cambiado los criterios estadísticos, ¿eh? O sea, hasta la versión actual del DSM-5, pues los criterios eran mucho más estrictos y al adoptar el concepto de TEA, pues se abre el abanico y pueden ser incluidos muchos más alumnos, ¿eh? Entonces ahora por eso tenemos muchos más diagnosticados. Aquí claramente es porque han cambiado los criterios diagnósticos. Y antes que eran personalidades, pues que siempre decías pues que era un poco rarito y ya está y no pasaba nada, pues ahora le ponemos una etiqueta.
Y luego también la relación hombres-mujeres, pues el autismo tiene una proporción 4:1, o sea, 4 hombres por una sola mujer, ¿eh? Como suele ocurrir en casi todas las trastornos. Bien. Luego las causas, pues son multifactoriales. Volvemos a lo de Trump, ¿verdad? Hay un componente genético, ambientales y realmente no se saben, ¿eh? O sea, parece que hay una cantidad enorme de genes que intervienen. Y posiblemente una de las últimas cosas que he leído sobre autismo es que el autismo que aparece en la primera infancia va a tener una configuración genética del que aparece posteriormente. O sea, es decir, que parece que el autismo clásico, ese que todos hemos conocido, el chico que apenas tiene el lenguaje, que la relación con los demás no existe, pues ese autismo clásico va a tener unos componentes o un grupo de factores genéticos diferentes al de esto, ¿eh? Esto también otra cosa, a ver, esto lo puse en mi Twitter, pero creo que tampoco se puede entrar a Twitter ahora, que está cortado. Para quien quiera, no sé si deja entrar o no deja entrar. Es que ahora creo que no deja entrar. Bueno, que quien quiera entrar, yo creo que una de mis últimas publicaciones, ya solamente para el que interese autismo, y si no la busco, eso es un artículo hablando de esto, ¿eh? Y luego también en España el máximo experto en estos momentos es José Ramón Alonso, ¿eh? O sea, que escribe muchísimo sobre autismo. Bien, otro apartado que no puede faltar en vuestra exposición es el de la evaluación psicopedagógica, o sea, cómo hacemos la evaluación. Entonces, aquí tendréis algunas de las test principales. Y los más especializados, porque claro, están las pruebas pues de personalidad, de inteligencia, clásicas que usamos habitualmente, pero las más específicas os las he puesto aquí, ¿eh? Las más específicas de autismo os las he puesto aquí. Aquí en Marco Teórico os he dicho que he puesto un par de artículos, el del autismo al espectro autista, y luego, y este también es muy bueno, ¿eh? Este también, quien vaya a hablar de esto es de Uta Fritsch, que habla sobre el autismo, que le da la concepción ya actual prácticamente, se le da a partir de este grupo que hemos hablado antes de investigadores, de Lorna Wynne, Uta Fritsch y Baron Cohen, así es como lo... Y ella tiene un artículo muy bonito, que aunque solo sea por estas primeras frases, yo creo que merece la pena, ¿no? Que dice que hay una imagen estereotipada del autismo del niño encantador protegido por una campana de cristal. Y muchos padres se han aferrado a ella durante decenios, confiados en que algún día se hallaría el mazo que hiciera añicos esa barrera invisible. O sea, a mí esto me parece muy poético y muy representativo de lo que no debemos esperar del autismo. O sea, no es un niño maravilloso, perfecto, que vive encerrado en una especie de campanita y si algún día encontramos ese mazo que rompa la campanita volverá a ser normal. Eso no es verdad, no va a pasar. O sea, son niños que tienen unas lesiones neurológicas, unos problemas enormes y hay que ser consciente de eso para trabajar con ellos, ¿eh? Entonces esto, quien rompe, por ejemplo, esta imagen, pues es aquí, ¿eh? Y aquí ella hace un resumen muy actual de todo esto, que básicamente es lo que os estoy contando. También habla de la teoría de la mente y de cómo también otro mito a ver, el autismo y retraso cognitivo pues van de la mano. Normalmente, en muchos casos, o sea, con retraso cognitivo profundo, además están alteradas las relaciones sociales. O sea, hay una conexión muy directa, o dicho de otra manera, los niños que tienen autismo, sobre todo graves, niveles 2 y 3, pues
también tienen afectadas la capacidad intelectual, ¿eh? O sea, esta conexión es muy importante. Bueno, pues este artículo, quien vaya a hablar de esto, también es fundamental que se lo lea. Ya veis que no os he seleccionado más que 2 artículos a nivel teórico, pero son muy importantes. Bien. Podéis preguntarme lo que queráis, en cualquier momento, que yo lo agradezco, yo prefiero que me lo... Bien, estábamos con la evaluación entonces en esa presentación. Y o sea, aquí os he puesto para que os hagáis una idea de, porque otro día hablaremos de evaluación de la inteligencia, todo eso, pero hoy estamos de autismo. Entonces, las pruebas más específicas de autismo suelen ser estas 2, ¿eh? La escala de Gillian y el A2. La escala de Gillian es ya para autistas de alto nivel, nivel Asperger, y entonces son preguntas, pues eso, pues como os digo, para niños de nivel alto, ¿eh? O sea, pues estos que hablan, que tienen mucha fijeza estimular, por ejemplo, habla sobre un tema de manera excesiva, demuestra habilidades o conocimientos superiores en temas o actividades específicas, emplea un lenguaje excesivamente preciso o pretencioso, muchas veces caracteriza eso a un autista. Enseguida te das cuenta porque está utilizando un lenguaje inapropiado para la situación, ¿eh? O en un tono inapropiado. Otorga significados muy concretos a las palabras, por ejemplo. Esa es otra característica. Luego vamos a ver algunas de las cosas de intervención que estoy seguro que os vais a reír, ¿eh? Demuestra una excelente memoria. Bueno, estos son la escala, sobre todo, de Asperger, ¿eh? Para autistas de alto nivel. Y para los autistas de nivel 1 y 2, o sea, los más graves, pues tenemos, por ejemplo, el A2. Esto es lo que usamos y esto es lo que os decía, que... a ver qué cargo esto. Bien. Entonces aquí, a ver, lo voy a explicar un poco así brevemente por encima y cómo podéis colaborar vosotras, ¿no? Entonces, es una batería ya que tiene normalmente cosas muy que llaman la atención, ¿eh? Pensad eso que de niños que pues tenemos muñecos, relojes, sonajeros, cosas de este tipo. ¿Veis? Este es el tipo de materiales que solemos tener. Y luego actividades en las que tenemos que observar el comportamiento. Pues, por ejemplo, cuando meriendan o cuando entran al colegio o en el recreo o cuando están haciendo construcciones o si hacen o no juego simbólico o interaccionando con láminas, con imágenes, etcétera, con cuentos, viñetas. Bueno, veis que es un material que os recuerda mucho al de infantil, ¿no? En muchos casos. Y entonces, esta prueba tiene, todos estos son módulos de A2, o sea, del A2 que es esta prueba, ¿eh? Entonces tenemos, para los que no son verbales, tendríamos que utilizar el módulo T o el 1C. Para los que ya empiezan a tener ciertas frases y fluidez verbal, el módulo 2D. Ahora vamos a ver un poquito en qué consisten, y los que ya sí que hablan, pues, por ejemplo, de niños o adolescentes, el módulo 3E, o en adolescentes y adultos, el 4E. O sea, es decir, que veis que esta prueba tiene diferentes instrumentos en función del nivel verbal e intelectual del niño y en algunos casos en función de la edad, ¿eh? Esta es la que utilizamos habitualmente para evaluar. Y ahora, para que os hagáis una idea, pues vamos a ver alguno de estos módulos. Simplemente, este hemos dicho que era uno de los más bajos. Entonces, veis que nos pone en qué situaciones realizamos la observación, por ejemplo, de juego libre o bloqueando juguetes, o sea, dándoselos o quitándoselos, o cómo responde a su nombre, o cómo responde ante un juego de burbujas, o cómo anticipa rutinas, etcétera, ¿eh? O sea, nos estructura perfectamente. Y nos detalla luego cómo tenemos que ser la observación en una situación del juego libre
Y entonces observamos, ¿no? Entonces, y nos hace una serie de preguntas muy concretas, la prueba, por ejemplo. El niño intenta involucrar al familiar o cuidador de manera espontánea, es decir, estamos nosotros retirados con una serie de juguetes y entonces, pues trata de cogernos de la mano, interaccionar con nosotros, ¿sí o no? O sea, sería una pregunta básica, pues para un niño hemos dicho que esta herramienta era para los no verbales, ¿eh? Para los no verbales, pues esta sería una manera, un primer ítem de evaluación, ¿no? O, por ejemplo, dirige sus emociones hacia los demás, pues eso, llora, te tira, quiere algo, explora los materiales, tanto simbólica como funcionalmente, pues eso también hay que observar, si la exploración de los materiales es funcional, o sea, por ejemplo, yo que sé, una rueda, un sonido, pues ver cómo responde, o si hace un uso simbólico, pues como si fuera, qué sé yo, pues un avión que lo lleva, o como un coche, pues eso también tenemos que distinguir. Como veis, aquí necesitamos la colaboración, los evaluadores, pues de vosotras o de la familia, porque a lo mejor nosotros no tenemos posibilidades de estar en este tipo de situación, ¿eh? ¿De acuerdo? O, por ejemplo, otra situación con juego libre pelota, pues con una pelota, cómo responde al traerle una pelota, cómo reacciona, qué hace con ella, etcétera, ¿eh? Bloqueo de juguetes es retirarle juguetes de la vista, pues noción de permanencia del objeto, se lo quitamos, lo busca, no lo busca, lo pide. Bueno, pues todo estos son elementos de observación. Veis que esto es muy básico, pero este es el instrumento que tendríamos que utilizar para un niño no verbal, ¿eh? Para un niño de nivel muy bajo. Vamos a ver en cambio un módulo de nivel más alto. ¿Veis qué tipo de cosas? Esto ya es para alguien que tiene fluidez verbal. Estamos en la escala, justo en el extremo contrario de esta escala. Y entonces tendríamos que, eh, por ejemplo, cómo describe una imagen. Para eso tenemos que observar el lenguaje espontáneo, etcétera, ¿eh? Una pregunta. Sí. Estas pruebas te dan el grado de TEA, pero no te indican su CI ni nada de eso. No. El grado, eso es el grado de TEA, exactamente. Te da un indicativo de si es TEA o no. Vale. Sí, eso es. O sea, esto es una parte, la parte específica, claro, exactamente. El funcionamiento intelectual lo evaluaríamos por otro lado, las funciones ejecutivas por otro lado, etcétera, ¿eh? Claro, el diagnóstico no lo hace desde el cole, ¿no? Sino desde el servicio de salud. Eso es, vamos a ver. O sea, si uno es TEA o no es TEA, en estos momentos es algo que hacen los servicios de salud. Y, por ejemplo, en las becas hay que acreditarlo con informe médico, ¿eh? Pero lo que sí que tiene que hacer el orientador es fijar estas pruebas, os habéis dado cuenta, no se os escapa que tiene mucha relación con la intervención que vamos a hacer posteriormente. Esto nos está fijando un nivel de desarrollo de los niños y esto va a ser fundamental para diseñar después la intervención, esta prueba. Entonces, si vais a hablar, por ejemplo, de un caso de autismo, pues lógicamente deberíais de referiros y decir, bueno, pues está en este nivel, hemos usado este instrumento, por ejemplo, y entonces todavía no responde a tal cosa o a tal otra, o a las construcciones, o todavía no tiene juego simbólico, o no tiene conversación. Esto es lo que nos va a delimitar el nivel, que va a ser fundamental para diseñar la intervención, ¿eh? ¿Sí? Vale, pues estas serían las herramientas que por eso, claro, debéis conocerlas. Esto es fundamental, que lo conozcáis. Si vamos a hablar, si vais a utilizar un caso de estos, incluso podéis presentar pues una hoja de este tipo rellena, como que hacéis estas observaciones. Claro que sí, o sea, cuando uno va a explicar algo al tribunal, tiene que documentarlo, o sea, no tiene que ser porque sí, pues lógicamente yo presentaría, si voy a hablar una intervención con autistas, pues presentaría esta hoja de evaluación rellena y subraya unas cosas diciendo, pues este está aquí, le falla esto, el siguiente paso que tenemos que dar es este otro. Esta es la idea, por esto os lo cuento con este detalle, ¿eh? Vale.
Bueno, pues estas serían, por tanto, las principales herramientas de evaluación y ahí os he dejado, para quien lo vaya a utilizar, las más habituales que utilizamos aquí, en La Rioja y en España. Vale. Luego también otro apartado, por ejemplo, pues sería eso, cómo vais a utilizar el diseño universal de aprendizaje y el TEA, cómo vais a eliminar barreras, qué tipo de rotular el centro, rotular el aula, etcétera, etcétera. Bien. Cómo vais a aplicar el DUA en el aula, si vais a utilizar algún tipo de accesibilidad sensorial o con sistema de comunicación aumentativa o alternativa o estructuración de tareas mediante Teach, o vais a trabajar funciones ejecutivas o lo que sea, o vais a trabajar habilidades sociales, etc. Bien. Luego, otro apartado que a mí me gusta que pongáis, y es que esto se les suele olvidar casi todo el mundo. Vamos a ver, las intervenciones que hagamos deben tener, a ser posible, evidencia científica, y el autismo precisamente es un campo donde, pues eso, la gente funciona mucho con experimentos, me han dicho, he oído, y algunos con muy poca base científica. Entonces, por ejemplo, pero esto lo hay, o sea, a ver, si por ejemplo en España está el Instituto Carlos III, de enfermedades raras, y tiene un documento sobre evidencias del autismo. Y hay otras investigaciones, lo que pasa, es, pues digamos, el más conocido. Este es uno. Y entonces, claro, aquí se analizan, en este documento, no sé si este es el del Instituto Carlos III, creo que sí, con la colaboración del Gobierno vasco. Bueno, entonces aquí tenéis una revisión sistemática de estudios, investigaciones, de prácticas, de evaluación, y esto hay que conocerlo, porque la gente, a ver, va a un cursillo, que a lo mejor viene un iluminado, a lo mejor sabe mucho, viene un iluminado que no sé qué, y hay que hablar, y sobre todo, una cosa, cuando os vayáis yo a veces he suspendido gente, siendo de tribunal de oposición, de gente que entendía que sabía bastante, pero que estaba muy focalizada en una cosa. O sea, hablaba de autismo y yo qué sé, y solo existían los PECs, por ejemplo. Pues no, o sea, existen muchas maneras de abordar, y un buen profesional tiene que saber que existe todo esto y saber qué herramientas son las más adecuadas en cada momento y cuáles tienen evidencia científica. Hay que hablar de esto. ¿Que luego te gusta el Teach? Pues me parece muy bien, pero no reniegues, por ejemplo, del ABA, que es las terapias conductuales, que son las que más evidencia científica han acreditado para intervenir en autismo. ¿Me entendéis? O sea que, vale, yo respeto que alguien diga, yo por mi experiencia, por tal, pues uso esto. Pero acuérdate que hay más cosas, o sea, no reniegues de todo esto, y sobre todo demuestra al tribunal que sabes que hay muchas más cosas y que pueden ser útiles, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo que hay revisiones científicas de métodos de intervención sobre casi todas las cosas. Bueno, pues vamos a conocerlos y vamos a demostrar que lo sabemos, ¿de acuerdo? Pues también es otro apartado que no debería faltar en vuestra presentación, o sea, ver qué evaluaciones, qué evidencias hay sobre aquello que uno va a hablar, o sea, marco teórico y evidencias. Entonces, aquí tenéis entonces, por tanto, una breve descripción de las principales técnicas de intervención o métodos, pues por ejemplo el Denver, el Teach, el LAVA, esos son los más conocidos, los PECs, ¿de acuerdo? Pero tenemos que hablar de todos, no nos centremos en una cosa. El Sí. método de SET no se aplica mucho en España, ¿no? No, Porque esto... Es que yo me formé en Sí. SET con Gary Grisan y me pareció un método espectacular, muy, muy, muy bueno, pero luego no se ha visto movimiento Sí. de aplicación. Pues es que es lo que os digo, que esto obedece a modas, o sea, obedece a modas y a veces no lleva a nada positivo. Yo, por ejemplo, hubo una época que el Teach
parece que era lo más. Entonces, había gente tan, o sea, que es que con chavales verbales trataba de usar el teach. A ver, eso no tiene ni pies ni cabeza. Un chaval que habla, demonio que hable, o sea, no le vas a poner pictogramas para que te diga algo. O sea, quiero decir que uno tiene que conocer todo el repertorio, todas las herramientas y saber qué es lo más adecuado para intervenir con ese alumno. O sea, no puede que venga un iluminado y diga que el teach es, vamos, la solución de la... Pues no, o sea, hay más cosas. En mi colegio se usa el set, todo, por base Sí. y el libre. Sí, Eso es. sí, sí. Sí. Es raro porque ahora que Sí, Es sí. muy raro porque además Yo cuando cuando... llegué dije, vale, ¿y ahora qué? Joder, por favor, Pero explícame a mí yo. me parece un método muy bueno. No sabía si, porque fue en uno de los congresos que trajo a ETAPI. Creo que Barry Pisan solamente ha venido 6, fuimos unos 400 personas los que nos certificaron en ese modelo y para mí fue algo espectacular, Claro. pero luego hubo mucha dificultad a la hora Pero es verdad que de los ya me dirás manuales, qué leer porque me nosotros encantaría no ponerlo a la tenemos- práctica. Claro. en práctica. No tenemos manuales en español, entonces hay que ir traduciendo. Pero para sí que hay, se autismo para- habla, bueno, espera. Entonces, claro, también complica un poco la manera de aplicarlo si no tienes el manual, claro, que es en inglés, Vosotros- nos vamos encargando, toma, traduce esto. ¿En tu cole alguien hizo el curso ese? Sinceramente no lo sé, creo que Pues sí. pregunta porque lo hicimos y lo tenemos en español, si no lo paso, a mí no me importa. Lo tradució Autismo Ávila. Es que sobre todo los cuestionarios que se hicieron para los patrones, o sea que... Pues recuérdame luego y te lo miro, te lo busco. Lo que hizo, se comprometió Autismo Ávila, después de traerlo y hacer ese curso de formación, no, creo que no está el manual entero, pero sí todos los cuestionarios que ellos pasan para los partners, que le llaman. ¿Cómo se llama ese modelo? Modelo SIAES. Ujú. Pues a mí me gustó mucho ese Sí, sí, modelo, bueno, pues porque eso. está muy A ver, adaptado a nivel curricular y a claro, nivel... lo importante es eso, que os acostumbréis, os acostumbréis a ser, en fin, a hacer, o sea, a tener en cuenta muchas cosas, ¿eh? O sea, ¿alguna cosa? No. Vale. Aquí tenéis una breve descripción, etc. Bien, hablamos también de la escuela inclusiva. Y muy bien, pues esto sería más o menos el esquema general que yo siempre voy a tratar de, o sea, marco teórico, investigación, autores más relevantes, distintas técnicas de intervención, uso desde una perspectiva inclusiva. Bien. Y ahora, esto que os he dicho, esta presentación, si os digo que me ha costado 10 minutos hacerla, ¿qué me decís? ¿Así os parece así de fácil? O sea que... Claro, esto es importante, hacerse uno esto, un esquema, y no dedicarle una cantidad de tiempo exagerada, ¿no? Porque esto te resume, te estructura muy bien la cabeza y tal. A ver, vamos a ver. Yo le he pedido, para hacer esto, yo creo que me he puesto a las 4 o así. O sea, esto que os acabo de decir, porque esta semana la he tenido un poco liada, ¿verdad? Ya lo sabes tú. He tenido todas las tardes curso del Explora. Bien, entonces, pero bueno, yo estoy acostumbrado a hacer esto. Entonces, le he pedido a ChatGPT que me haga. Claro, hay que saber qué le tenemos que pedir, ¿eh? ¿Qué le tenemos que pedir? Pero os voy a seguir el proceso para que lo hagáis en otras cosas, elaborando un tema, un supuesto o cosas que os ayuden a vuestra programación. Entonces, yo voy a pedirle que haga un resumen de los siguientes aspectos sobre autismo. Y entonces le voy a decir marco teórico, autores más relevantes. Si hay alguno que pensemos que es un poco difícil, como este de Ramachandran que os he dicho, vamos a decírselo, ¿eh? Una cosa,
A ver, ChatGPT está muy bien, pero hay que saber qué es lo que le pedimos. Si no hemos leído y no sabemos quiénes son, o sea, hay que saber lo que le pedimos. Bien, datos de investigación, principales técnicas de intervención, intervención educativa desde una perspectiva DUA, o sea, es decir, le tenemos que preguntar con precisión, que es lo que queremos, ¿no? Ahora sí, vale, más o menos algo así debido a hacer. Bien. Entonces veis cómo está haciendo un marco teórico. Veis que los autores son los mismos, pero claro, hay que saber si son los relevantes, que lo son, que lo son. Mira, por ejemplo, ahora nos mete Ángel Rivier en España, pues también se lo podríamos poner. Ramachandran, ¿veis? Con las neuronas espejo. Lorna Wynne, bueno, son esos, están muy bien elegidos y si hay alguno que le encontramos fallos, se lo podemos hacer saber. Datos actuales de investigación, veis que se parece bastante a lo que os he enseñado. Principales técnicas de intervención, pues ya veis que son prácticamente los mismos, el TEACH, el Denver, el AVA, etcétera, etcétera. Sistemas alternativos de comunicación, intervención desde perspectiva DUA, ¿de acuerdo? Y una bibliografía. Eso nos lo ha hecho bastante bien, bastante bien. Y ahora, ¿cómo pasamos de aquí a la presentación? Como esa que os he enseñado yo, una presentación, porque eso también es importante, estructurar esta información ante el tribunal. Luego, esto no vamos a hablar ahora, lo haremos a partir de febrero, los métodos de presentación con diapositivas o cartulinas o lo que sea. Ahora no vamos a hablar, os enseño cómo preparar cosas. Bien, le vamos a decir a mismo ChatGPT que nos haga un prompt para otra inteligencia artificial, que es Gamma, esto lo hemos hecho con Gamma, va a decir que nos prepare un prompt para hacer una presentación de 12 diapositivas. Y entonces le voy a decir esto. Sobre este texto, vale. Entonces le digo que me lo haga. Entonces nos dice, pues, la primera portada sería esto. La segunda, introducción a Altea, definición actual, evolución histórica, Leo Kanner, Asperger, Lorna Wynne, le podemos decir alguno, modelos explicativos, teoría de la mente, coherencia central débil, disfunción ejecutiva, ¿veis? Aportaciones desde la neurociencia, Ramachandran, Ángel Rivier, pues por ejemplo un autor español relevante, ya muerto, y datos actuales de investigación, intervenciones basadas en la evidencia, Ava, Denver, Teach, etcétera, estrategias de comunicación, ¿vale? Esto está bien, esto sería más o menos lo que podríamos contar al tribunal de marco teórico. ¿Os habéis dado cuenta lo bien que nos ha ejecutado esta idea? Porque es razonable hacer en 12 diapositivas más o menos lo que queremos explicarle del diseño de nuestra programación o los fundamentos teóricos de nuestra programación. Estoy hablando de eso, ahora mismo, de fundamentos teóricos. ¿Vale? Pues copiamos esto y nos vamos a una inteligencia artificial que también nos puede hacer ChatGPT, pero la presentación. Pero a mí particularmente me gusta mucho una que se llama Gamma. No sé si la conocéis, ¿sí? Vale. Pues vamos a decirle que es gratuita hasta 12 diapositivas. Luego ya no, pero hasta 12 diapositivas sí, a no ser que nos hayan cambiado los criterios. Hasta 8. Pues igual lo han cambiado. A ver, yo es que uso también la versión profesional, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver. ¿También hay una versión para adolescentes? No, esta no. Pero no es muy cara, ¿eh? O sea que si en vuestro centro lo usáis.
Vamos a ver. Ah, no, que he dicho continuar con Google, ¿vale? Bueno, pues ya está. Esta es veis que es muy fácil, muy intuitivo. Entonces, vamos a decirle que con fines educativos, vamos a ver si nos trata mejor, que somos educadores. Venga. Profesor de escuela primaria. Venga. Pues entonces le decimos crear presentaciones desde cero, continuar. No sé qué nos está haciendo, no sé por dónde voy, porque esto no... Bueno, aquí, venga, nos encontraríamos con esto. Y tenemos varias, o sea, le podemos decir, también esta propia inteligencia artificial, le podemos decir que nos haga una presentación para autistas y tal. Pero normalmente eso lo hace mejor ChatGPT, ¿eh? O sea, elegir un tema bien estructurado y luego generarlos. Yo lo he probado bastante esto y lo hace mejor este otro, ¿eh? Pero también directamente lo podría hacer. Entonces le decimos pegar texto y vamos a pegar lo que copian el portapapeles de... aquí le voy a quitar esto y le pongo las 12 diapositivas que quiero que me haga, que igual no lo sé. Ah, bueno, no, pues tiene razón. Es máximo 8. No sé qué. Bueno, pues le digo eliminar. Le digo eliminar esta, que tenemos que hacer en 10, no sé. Aquí. O sea, le tendría que haber dicho en 10, ¿os dais cuenta? Pensaba que, pero vamos, esto lo solucionamos fácil, aparte que nos ha hecho 14, no sé por qué. Pero bueno. Bien, le hubiéramos dicho que nos hiciera en 10 la presentación y ya está. Bueno, pues esto es todo, porque ahora decimos generar y nos genera una presentación pues de bastante buena calidad, creo que la que os he enseñado. Es una pasada. O sea, os dais cuenta la cantidad de trabajo como en 10 minutos, o sea, hemos hecho una presentación muy buena, o sea, pero muy buena, ¿eh? Que esto sería básicamente lo que en este caso tendríais que explicar al tribunal del marco teórico de vuestra intervención, ¿eh? ¿De acuerdo? Veis que está muy bien estructurado, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pero esto luego hay que revisarlo muy bien, ¿no? Porque a veces... Hombre, a ver, hay que saber, o sea, claro. A ver, ChatGPT es bastante fiable, yo por eso os lo recomiendo, porque yo que he usado, o sea, a mí me gusta mucho este tema, ya lo sabes Inés, y este es bastante fiable, ¿eh? Bastante fiable. No obstante, por supuestísimo, pues supuesto, que hay que revisarlo todo, claro que sí. Esto lo podéis editar, ¿eh? O sea, todas estas diapositivas que nos está generando las podemos editar, ¿eh? Claro, esto no nos podemos fiar. Creo que has entrado con la cuenta de Iris. Sí, sí. Ah, ya. Ah. No he entrado con la cuenta de Iris. Esta es la mía, la que creo para esto, ¿no? Bueno, veis, a mí me parece una pasada. O sea, el tiempo que nos puede ahorrar, ¿eh?
A ver, tienes toda la razón, Inés, ¿eh? O sea, hay que revisarlo, siempre hay que revisarlo, pero a ver, o sea, el trabajo que te ahorra es inmenso, es Sí, pero inmenso. quiero decir que sobre todo en la versión que no es de pago de ChatGPT. Ah, ya, se inventa, sí. No, No, ya lo sé. bibliografía de algo y se lo inventa. Sí, se lo inventa a veces. No, por eso, a ver, una cosa, pero le puedes decir eso, que sea referenciado. Cuando le pedís cosas raras, que si no conocéis el tema, le decís que sea referenciado y os pone hipervínculos a cada sitio de donde ha tocado la referencia. Hombre, lógicamente yo este tema... El de pago, este verano, con hipervínculos se ha inventado también alguna vez. El de pago. Y yo A le digo ver. además que no se invente nada y se lo digo, no te Sí. inventes nada. Y aún así se lo inventa, ¿eh? Pero bueno, a ver, primero el tema hay que conocerlo a fondo, pero yo, por ejemplo, este tema que lo conozco a fondo, o sea, está muy bien hecho, está muy bien hecho, ¿eh? O sea que, bien. Y luego, una vez esto lo tenemos, pues tenemos la opción esta al presentar. Podemos compartir, perdón, aquí. ¿Y te sale la marca de agua de Gamba? No lo sé, ahora vamos a verlo. Yo creo que no. Publicar en el sitio, ¿eh? Tenemos, o sea, entonces nos lo publica online, es una opción. Convertir a sitios, eso significa que crea una página web con esto. Ahora vamos a ver. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Me lo generaba y tenía que ir tapando. Sí, ahora lo vamos a ver. Este es el sitio público. Yo no veo. Abajo sale como un cuadradito. ¿Dónde? No, pero eso de abajo no, en la diapositiva. En la diapositiva, dentro de la diapositiva. Sí. Que no era de pago. Yo no lo sé, que yo sepa, no, ¿eh? Bueno, yo esta que hemos generado, la voy a dejar en la clase de hoy. Esta es la que yo he hecho antes, ¿eh? Autismo presentación. Os voy a poner aquí la que hemos hecho en clase, porque son muy parecidas. Bien. Y luego la otra opción que tenéis, ya lo sabéis, es la de descargar. ¿Dónde está esto? Esta es la opción. Estamos aquí. Bien. Tenemos la opción de descargárnosla, exportar, aquí exportar, como PDF o un PowerPoint. Entonces aquí nos lo podemos, la voy a guardar también en la nube que he creado sobre autismo. Yo creo que era ahí. Cuando Ahí. yo lo descargaba, creo que me generaba. Ya. Descargaba. Bueno, ahora lo vemos, Un PowerPoint. Vale, ahora lo vemos. Hombre, a ver, de todas maneras, tampoco pasa nada. O sea, hombre, tampoco pasa nada. Lo has generado con Gamma. Lo generaba en PowerPoint y le ponía un recuadro. Sí, por eso encima. Es decir, que tampoco pasa nada porque uno lo haya hecho en Gamma. Si está bien hecho, hombre, yo creo que estas herramientas está claro que las vamos a usar. Claro que las vamos a usar, ¿eh? Yo lo que tratar es de que la uséis de la manera más eficaz. Eso es lo que trato de enseñaros. ¿Eh? Es una pasada. Es una pasada, hombre, es una pasada esto. Bien, vamos a verlo. Si nos... pues ya lo tenemos aquí. Yo no veo nada de Gamma aquí, ¿eh? Vamos a ver, en presentar. Yo no. ¿Dónde? Esto es verdad, tienes razón, sí. En algunas sale, sí. Bueno, pues lo quitas y ya está. O sea, le pones una cosa encima. Le pones una cosa encima y ya está, ¿eh? Bueno, pues ya veis, ¿eh? Ya veis las cosas. Bueno, me queda una cosa de contaros, pero en un momento que voy al baño. Podéis pensar preguntas de lo que hemos visto.
Bueno, pues muy bien. Pues vamos ya a ir acabando la tercera pata de la mesa que vais a necesitar en la intervención. Que es las herramientas de intervención. Bueno, aquí, por cierto, tenéis la presentación esta que yo os he hecho, pero esta sí que no tiene marca de agua, o sea, marca de agua porque es la... quiero decir que está hecha con una licencia de pago, entonces no la tenéis, ¿eh? O sea, yo os la he puesto aquí también. Bien. Bueno. Y vamos a ver, como os digo, algunas herramientas de intervención que en esto normalmente, a ver, vosotras vais a saber más que yo en muchos casos, porque es realmente vuestro trabajo intervenir. Pero bueno, hay algunas cosas que a mí me gustan y que no sé si las conocéis, y por si no las conocéis, pues os las cuento. Por ejemplo, las frases con doble sentido y el trabajo con autistas, ¿conocéis este tipo de instrumentos? Pues esto está muy bien, porque claro, hemos dicho que ellos no son capaces de ponerse en la mente de los demás y que tienen una interpretación literal del lenguaje, ¿no? Entonces, claro, nuestro lenguaje está lleno de metáforas y de frases con doble sentido. Llover a cántaros. Pues ese tipo de cosas hay que entrenarlas con ellos, porque si no, no saben lo que significa. Entonces, vaya por Dios, a ver cómo se gira esto. Bueno, pues hay que trabajar esto, por ejemplo, ponerse los ojos como platos. ¿Qué significa eso, no? Pues este tipo de frases es un trabajo muy específico de educación especial, O sea, pues hay que explicar que no significa que se ponen platos o dar calabazas, que significa dar calabazas. Bueno, es que nuestro lenguaje para nosotros es fácil, pero está lleno de metáforas que son como trampas para ellos, ¿no? O ponerse como un tomate. Bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿esto lo conocéis, estos materiales? Sí. O estar como sardinas en lata. Bueno, pues todo esto pues son fichas que podéis vosotras personalizar en Canva, por ejemplo, y hacer pues una pequeña, o bien una dinámica o un juego, explicar pues, en base a todas estas cosas, Aquí también tenéis ejemplos de ejercicios que se pueden hacer para trabajar estas cosas. Bien, entonces aquí hay, como os digo, varias herramientas de frases de doble sentido. Yo os las dejo esto siempre como elemento de inspiración, porque ya veis que esto, claro, no está para presentárselo a un tribunal. Lo que espero de estas cosas es que
os sirvan pues, para crear vuestros propios materiales. Ya sabéis que eso se valora siempre mucho, ¿eh? O sea, el que uno sea capaz de hacer una presentación original de materiales, ¿no? Por ejemplo, otro tema fundamental es las habilidades sociales. Las habilidades sociales es fundamental el trabajo con autistas, ¿eh? O sea, todo el repertorio social, pues desde el más básico, pues desde el saludo, establecer una conversación, dar las gracias, dirigirse a los demás, hacer una compra, todo eso. Si vais a trabajar con autistas, pues tenéis que programar cosas para ello, tanto en papel como, por ejemplo, con representaciones en situación de role-playing. Quien esté trabajando de verdad con autistas, pues podéis hacer, si os dan permiso los padres, grabarlos, y si no, grabarlos de espalda o lo que sea, alguna situación de este tipo. Pues esto siempre es bienvenido cuando estás en un tribunal, ¿eh? O sea, que te presenten cosas concretas, pero que sean originales, ¿eh? Una presentación, a ver, ni tiene que ser un mercadillo, que no hay que ir con un tenderete, que hay gente que va, que parece que va a montar el mercadillo, o sea, tiene que ser eso, pero se agradecen cosas, pues, bonitas, que sean originales, que trabajos que habéis preparado de verdad, pues entre una cosa y la otra, ¿eh? Acordaos de esto, ni el mercadillo, el mercadillo tampoco, ¿eh? Y sobre todo que sea variado, porque también es que cuando hablo de esto me vienen a la cabeza o sea, opositores, yo que sé, que le daba con una cosa de estas y todo era eso. Me acuerdo uno que era el de la impresora 3D y todo era, cualquier actividad salía a reducir la impresora 3D y las letras que había hecho con la impresora 3D y el no sé qué. Hombre, pues no, o sea, una sola vez, no agotemos al tribunal con una cosa, preparemos cosas diversas, cosas chulas, pero que sean de todo tipo, pues una actividad de habilidades sociales o yo qué sé, pues no sé, pues un trabajo escrito, lo que sea, pues una cosa en internet, o sea, que sea variado, ¿eh? No agotemos al tribunal. Bien, entonces aquí también tenéis cosas en relación a las habilidades sociales, pues por ejemplo, de cosas para hacer, pues como cuadernos para casa, que los hay. No sé, algo debo tener tapado por aquí porque busco aquí, eso es lo que me decía. Vale. Digo, todo el rato me tengo que ir. Bien, por ejemplo, un diccionario de habilidades sociales, agrupado por... Pues ese es el repertorio. A ver, las habilidades sociales todas tienen el mismo, digamos, estructura, ¿no? Pero bueno, pues esta es una forma de presentarla en forma de diccionario, también trabaja emociones y, bueno, pues es otra manera, ¿eh? Otra manera de presentarlo. Y bien, ¿y qué más cosas tenía por aquí? Luego los pictogramas, por supuesto, de Arasá, que es una página muy conocida, que seguro que conocéis, las que estáis en autismo. Aquí tenéis, mira, el documento eso que os había comentado antes, este es el del Instituto Carlos III, que hace una evaluación de la eficacia de las intervenciones, ¿eh? No hace falta que os lo leáis, porque no sé si son 200 o 300 páginas, pero ya hace un recorrido de cuáles son las evidencias de cada una y que están sintetizadas en esa diapositiva que os he presentado, ¿eh? Bueno, también alguna guía por aquí que he encontrado chula de adaptaciones metodológicas para realizar con autismo, veis aquí. Estos serían aspectos que se podrían trabajar, ¿eh? Con autismo. Veis que yo siempre os busco cosas que, a ver, que muchas veces vosotras sabéis más y me decís cosas y yo las incorporo, ¿eh? Pero bueno, pues esto es lo que yo he podido encontrar. Este también, dossier de actividades para alumnos TEA, pues también este está muy bien. Trabajando todo este repertorio, motricidad fina, gruesa, conceptos básicos, lectura, juego. Y aquí tenéis modelos de fichas que podríais realizar y que, a ver, lo que os digo siempre, esto no es para que lo copiéis, es para que os sirva de inspiración de cosas que podáis hacer, ¿no?
Aquí también tenéis otro dossier de pictogramas, de los que más, y aquí tenéis las maestras que han utilizado, pues distintos pictogramas y cómo trabajar la lectoescritura, un montón de cosas, ¿no? Bien, y aquí tenéis, incluso más específico, un resumen de intervenciones con autismo, pero que bueno, que ya como lo hemos comentado un poco antes, pues sería lo que pasa que aquí referenciado también a páginas web, ¿eh? Pues muy bien, pues esto es lo que os he contado hoy. ¿Preguntas? ¿No? Yo sí tengo Venga. una curiosidad, una percepción. El tema de, no sé cómo se trata más o menos en el cole, porque yo llevo la pública un poco. El tema de la sensorialidad en el CEA, porque creo que es importante, ¿no? Y a veces es difícil encontrarla a nivel escolar. Pero, a ver, no te estoy entendiendo muy bien todavía, podemos ¿eh? incluir, por ejemplo, en los temas, la programación y todo, hablar, incluir algo sobre toda la parte sensorial del TEA. Sí. O no, o en los cuales todavía no se está incluyendo mucho y por eso no es bueno hablarlo. Es que no sé si. Pero cuando dices la parte sensorial, ¿a qué te refieres? La sensorialidad. A tocar cosas, sonidos, experimentar. ¿A eso te estás refiriendo? No a la estimulación sensorial, sino a la parte de integración sensorial, que es las dificultades que tienen los TEA, que ya con el DSM-5 ya se contemplan las dificultades de sensorialidad, los hipo, los hiper, ese tipo de cosas. Bueno, joder, pero eso, claro que sí. O sea, a veces, por ejemplo, hay aulas de estas de espacios TEA, o sea, los espacios inclusivos TEA, que pero no sé, sí. A nivel más educativo, aparte de los espacios. Pues mira, un espacio inclusivo TEA estaban preparando dentro del aula una zona libre de ruidos, precisamente porque eran chicos, algunos de ellos, pues enormemente sensibles al ruido, para que pudieran tener una especie de descanso. Sí, eso sí, pero por ejemplo, el evaluar esa parte sensorial, ¿se lleva a cabo? Es que no sé si los orientadores, es que no, yo de verdad que no sé muy bien a qué te estás refiriendo concretamente. Pues a la parte sensorial que afecta a la parte de estímulos sensoriales, hipersensorial visual, táctil, representativo, ese tipo de cosas. O sea, a lo que es la sensorialidad, las dificultades sensoriales que tiene el TEA. Claro que sí, o sea, cuando se realiza una evaluación se contemplan todos esos aspectos. Pero se hace también las evaluaciones para poder controlar un poco los estímulos. Pero yo no sé si estamos hablando de lo mismo, si lo que te estás refiriendo es si su estilo es visual, auditivo, táctil, eso es una falsa terapia, ya lo sabes. No sé si es que no sé si estamos bordeando al estilo de aprendizaje. No, al estilo de aprendizaje no, a la integración sensorial. No sé, es que no sé cómo explicarte. No lo sé, dime. Pues eso, por ejemplo, yo no he los terapeutas ocupacionales sobre todo. Sí, eso sí lo sé. Eso, lo de los niños casi sí, y lo hacen casi todo en terapia. Sí que es verdad que en el cole pues intenta hacer algo en la medida de lo que se puede, o sea, en el espacio que tenemos un espacio de lo tipo de las casas estas sensoriales, o tenemos. Sí, pero es más específico generalmente lo hacen los terapeutas, pero como ya está llegando a cole, yo por ejemplo no era sensación se daba en más de que no puedes soportar el tocar absolutamente nada, por ejemplo, vienen a hacer un taller de arcilla y se pueden poner histérico porque no va a tocar nada, o un taller de hacer brochetas de fruta, pues lo mismo. ¿Y eso entonces lo hace la terapeuta? Eso normalmente se lo decimos directamente a la terapeuta. Tú lo intentas, no, pero es que estos niños todos salen fuera y se van a sus ellos sí entienden, se lo pagan a sus padres, entienden nuestra beca, o sea, cómo funciona, eso ya no lo veo. Y normalmente lo hacen así, sí que desde luego pues se intenta, pero claro, con recursos un poco limitados. Sí, que sí, se ha metido más. Sí, pero hablando con la orientadora, es verdad que me comentaba que como que no se trataba tanto a nivel escolar.
Y esa era mi duda. También o sea, dependerá, supongo, que del cole y de la Del Pero vaya, cole, sí, la yo persona creo que trabajando si tú de lo planteas como objetivo, maestra, eso es, Por eso, planteas es que- trabajar esa hipersensibilidad, ¿no? pues, Sí. claro, pero hace falta evaluarla. No hace falta evaluarla por un terapeuta ocupacional o por un orientador. O por Vale, si lo has permitido o no lo has No es que no es permitido. adquisición, es estimulación. O sea, Sí, pero ella puede puede evaluar haber directamente. puede haber una ¿Cómo la evalúas? sobreestimulación o una un poco los cuestionarios, un cuestionario. Pero eso es la Pero observación, o sea, una- que- No, por ejemplo, es que no sé, Aro que pertenece al equipo de orientación de... ¿Cómo, perdona? Aro es Rioja Alta. El orientador del año pasado adquirió el cuestionario de lo que sirve y luego hay otros varios de Rosalina, de claro, no sabía que hay un nivel el orientador era curiosidad por si un poco algo de tema o algo de la o lo mismo que la enfermedad, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo eso me gustaría que me lo explicaras más despacio porque le veo peligros, ¿eh? Pero bueno, Por eso, porque otro ahí día- venía mi pregunta para que me recomendara conmigo. Sí, ya. Claro, Pues, o sea, yo Juli, ya lo sé, lo entiendo, pero es que a veces hablamos todos a la vez, ya lo sé. Bueno, tampoco es muy relevante lo que estamos hablando. O sea que, bien. pues en el tema o en la programación, que no sabía si era algo más común o se recomendaba o no, no me den la pata. Bueno, eso, vamos a, mira, el próximo día, El informe sí. ya ha adquirido el poder, por ejemplo, tocar clásicas. No, pero es que Vale, estamos hablando de lo no lo mismo. entiendo. No estamos hablando de A ver, eso, el próximo día os voy a contar una cosa. El próximo día, porque ya es la hora, a mí no me gusta ser puntual para empezar y para salir. El próximo día hablaremos en torno a esto que estás planteando, una cosa que a mí me gusta decir, que afirmaciones extraordinarias requieren explicaciones extraordinarias. Luego explicaré, el próximo día os explico esto, ¿eh? Me lo voy a apuntar aquí para que no se me olvide. Muy bien, hasta el próximo día, las que estáis online. Adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego. pero